Una película española interpretada por Mario Casas nos habla de Adrián Dorian, un empresario muy exitoso, el cual se despierta en un hotel viendo el cadáver de su amante. Lo acusan de haberle quitado la vida, por lo que contrata a Virginia Goodman, la mejor preparadora de testigos, para que lo ayude, tratando de preparar la mejor coartada posible. Pero a lo largo de la película se irá revelando toda la verdad sobre este caso. ¿Y por qué no? Hoy te cuento Contratiempo. La película comienza con la abogada Virginia Goodman llegando a un edificio. Ella toca la puerta de Adrián Dorian y le dice que fue enviado por su abogado Félix. Mientras él termina de vestirse, escucha en la televisión la noticia del funeral de la fotógrafa Laura Vidal, presuntamente asesinada por su amante, Adrián Dorian. Adrián le dice que la esperaba más tarde. Ella le comenta que surgió un imprevisto y que no pudo ponerse en contacto con Félix, explicándole a Adrián que su abogado está de viaje tras una pista que podría cambiarlo todo. Virginia le explica que ha surgido algo nuevo que Félix ignora, pues es posible que citen a declarar a esa misma noche a nuestro protagonista, ya que el juzgado encontró un testigo de última hora que podría dar un giro a su caso. Teniendo solo 3 horas para aclarar los hechos que pasaron, ellos deberán de pulir los detalles para que puedan convencer al mundo de que él es inocente. Virginia le dice que nunca ha perdido ni un solo caso delante de ningún juez. Empieza preguntándole qué hacían él y Laura en ese hotel. Adrián le cuenta que Laura y él llevaban unos meses viéndose y alguien que lo descubrió lo chantajeó pidiéndole 100,000 euros. Lo citaron en ese lugar, pues ellos estaban dispuestos a pagar, ya que él no quería divorciarse de su esposa ni tampoco perder a su hija. Virginia le pregunta que por qué en ese hotel, en medio de la montaña y de la nieve. Adrián le dice que recibieron un mensaje amenazándolos con contarlo todo y que los habían citado en la habitación 715 del Hotel Bellavista con el dinero. Pero un mensaje que le llegó a Laura les hizo ver que era una trampa y decidieron irse, aunque cuando iban a hacerlo, alguien los sorprendió por detrás y le dio un golpe contra el espejo dejándolo inconsciente. Cuando despertó, escuchó los golpes de la policía en la puerta. Adrián, aún aturdido, observa una figura de bronce con manchas de sangre. Los policías le ordenan a una empleada que abriera la puerta. En ese momento, Adrián encuentra a Laura en el suelo del baño cubierta de billetes. Trató de ayudarla, pero vio que estaba muerta. Cuando abrieron la puerta, los policías vieron la escena del crimen, le apuntaron a Adrián y le pidieron que alzara las manos. Él insistía en que no había hecho nada, aunque se abalanzaron sobre de él y lo esposaron. Virginia le recuerda que según el informe policial, ningún testigo vio salir a nadie por la puerta de la habitación y que además la puerta estaba bloqueada por dentro con una cadena y que nadie pudo haber abierto la ventana desde adentro, porque durante el invierno quitaban las manecillas. Adrián le dice que el asesino ya estaba en la habitación antes de que ellos llegaran y que montaron toda la escena del crimen para así inculparlo y que la policía pensara que él intentó comprar a Laura para que no deshiciera su matrimonio y que como ella se había negado, la asesinó. Ella le dice que hay clientes que colaboran llegando hasta donde no desean y otros que desean que les salve sin ensuciarse, asegurándole que no habrá salvación sin sufrimiento y que no es más listo que ella. Virginia le muestra una nota en el periódico donde hablan de la desaparición de un joven llamado Daniel Garrido. Ella le dice que a lo mejor el nuevo testigo tiene que ver con esa información. Virginia le vuelve a preguntar si sabe quién era el hombre que estaba en la habitación. Adrián le dice que no lo sabe. Ella le dice que no va a poder ayudarlo si él está mintiendo y que el juez no les va a creer. Adrián le cuenta que todo comenzó 3 meses atrás. Él estaba con Laura en una cabaña. Adrián le habla por teléfono a su esposa y le dice que está en París y que ya está por salir para irse al aeropuerto. Él le dice que llegará en unas horas a su casa. Mientras regresan, Adrián decide tomar un atajo para llegar más rápido. Adrián está muy arrepentido por mentirle a su esposa, aunque Laura le dice que cuando están juntos no mienten y además le dice que lo que tienen es perfecto. Adrián le dice que no quiere dejar a su esposa ni a su hija.
Laura le dice que solo disfrute el momento y que eso no va a pasar, ya que ella tampoco quiere dejar a su novio. Por estar platicando con Laura, atropellan a un ciervo y sin darse cuenta también chocan con otro carro que venía de frente, por lo que da un volantazo y pierde el control del carro. Adrián y Laura bajan del carro para ver si la otra persona se encuentra bien, pero cuando llegan a su carro se dan cuenta de que murió. Adrián intenta llamar a la policía para pedir ayuda, pero Laura le dice que no les llame, que no fue su culpa sino del ciervo, y le dice que en todo caso el culpable de la muerte del chico fue el mismo, ya que no llevaba el cinturón puesto y traía el celular en la mano. Laura le dice que si llama a la policía, ellos van a perder toda su vida y sus carreras. Adrián le hace caso, pero cuando se suben al carro no arranca. En ese momento aparece otro carro y se detiene a preguntarle si todo estaba bien. Ellos le dicen que están bien y que ya están arreglando lo del golpe de sus carros. En ese momento suena el celular de Chico y Laura va por el celular y finge que es de ella. Laura simula hablar con el seguro, aunque lo que hizo realmente fue colgar. Cuando el hombre se va, Laura se mete el celular en el abrigo. Pongan mucha atención a esta parte que más adelante será de suma importancia. Laura le dice a Adrián que deben deshacerse del cuerpo metiéndolo en la cajuela del carro. Ella le comenta que mientras él se encarga del cuerpo del chico, ella se quedará ahí para pedir ayuda. Adrián cuenta que manejó durante casi una hora mientras se preguntaba por qué él estaba en esa situación y que él debió de haber estado desde un principio con su familia. Empieza a tomar conciencia de lo que realmente estaban haciendo y menciona el hecho de que si ese día no hubiera estado con Laura, nada de eso habría pasado. La abogada le pregunta que qué hizo con el carro del chico. Adrián le contó que empujó el carro en un pantano. Adrián empezó a ponerse más nervioso y no sabía qué hacer, pues tenía mucho miedo de lo que fuera a pasar. De repente, él escucha un ruido y se espanta, pero se dio cuenta que solo era un ciervo. Luego, mientras el coche se hundía en el agua, pensaba en las palabras de Laura, de que había sido solo un accidente, ya que al chico ya no iban a poder ayudarlo porque ya no tenía futuro, pero ellos sí. Luego de eso, llamó a Laura con una tarjeta de prepago para que fuera por él. Al subirse al carro, nota muy nerviosa a Laura y le pregunta si está todo bien o por qué está así. Laura le dice que todo está mal y le empieza a contar que mientras trataba de pedir una grúa, llegó otro carro y el conductor, que se presentó como Tomás Garrido, le preguntó que si estaba bien. Ella le dijo que había chocado con un ciervo y que estaba esperando una grúa. Tomás le dice que es mecánico y que a unos minutos de ese lugar está su casa y que ahí tenía un taller. Él le ofrece su ayuda para reparar su carro. Laura acepta ir con él y durante el camino, Tomás le cuenta que su mujer era profesora, pero le dio cáncer y tuvo que dejar de dar clases. Se fueron a vivir ahí porque decidieron que era una zona más tranquila. Tomás le pregunta que qué se dedica Laura. Ella le miente y le dice que tiene una librería y que se llama Raquel. Él le dice que le gusta mucho leer, sobre todo teatro, y que así conoció a su mujer en un grupo de teatro al que en realidad él se había apuntado solo para ligar. Recuerden esto, que más adelante dará un giro muy inesperado a la peli. Cuando llegan a la casa de Tomás, le presenta a Elvira, su esposa. Ella ve que Laura tiene sangre en la mano y le pregunta si está todo bien. Laura le dice que ella está bien y que no está herida, que la sangre es del ciervo. Mientras tanto, Tomás repara el carro. Elvira le platica a Laura que tuvo a Daniel casi a los 40 años y que le ha cambiado la vida. Le muestra una foto de él, pero cuando Laura ve la foto, se da cuenta que Daniel era el muchacho que mataron en la carretera. Laura entonces comienza a sentirse mal y la novia de Daniel le marca a Elvira y le pregunta por él, pues ella estuvo marcándole y no le contestó. Elvira se empieza a preocupar porque Daniel nunca llegaba tarde a casa y si lo hacía, siempre le avisaba. Tomás entra a la casa y le dice que ya está por terminar de arreglar la camioneta. Él le pregunta a Laura si se quedará a cenar con ellos. Laura le dice que no porque ya es muy tarde y su esposo la espera. Elvira está preocupada por Daniel y le dice a Tomás que todavía no llega y que tampoco está con su novia. Elvira le marca a Daniel, pero Laura se da cuenta que ella tiene el celular de Daniel.
¿Se acuerdan que les dije que sería un dato muy importante cuando Laura se metió el celular en su abrigo? Laura entra en pánico y esconde el celular entre los cojines del sillón. Empieza a sonar y sus padres se escuchan. Ven que el celular de Daniel estaba ahí. Tomás piensa que se le debió de haber olvidado, pero a su madre se le hace extraño porque asegura que Daniel nunca sale sin su celular. Laura se va, pero su actitud le resulta muy extraña a los Garrido. Cuando le cuenta lo ocurrido a Adrián, le pregunta qué harán. Laura le propone llevar su carro a un desagüe para así desaparecerlo y que no quede ningún registro. Después de eso, Adrián se despidió de ella y acordaron que esa vez iba a ser la última vez que se verían. Cuando llegó a Barcelona, denunció la desaparición de su carro, fingiendo que se lo robaron mientras él estaba en París, diciéndole a Sonia que pasaría la noche en su piso de la ciudad, aunque no pudo dormir, pues se sentía que era un fraude y que todo lo que había construido en 10 años ya no servía de nada. Al día siguiente, él se fue a trabajar. Llevaba más de un año tratando de cerrar un acuerdo con una empresa china y no podía dejar el asunto. Con su mujer fue todo bien, pero tras la cena vio en la televisión la noticia de la desaparición de Daniel, al que familiares y amigos buscan por el bosque cercano, temiendo que tuviera un accidente y que el coche estuviera oculto en algún barranco. La cara del padre se le quedó grabada y se juró que aquel día sería su último error. Virginia recibe una llamada y le cuenta a Adrián que debe de darse prisa, pues llegó ya al juzgado el testigo de la fiscalía. Le dice que le marque a su abogado. Lo llama y Félix le dice que acaba de llegar al aeropuerto de Bilbao. Adrián le comenta que Virginia ya está ahí, porque cree que la fiscalía se les pudo haber adelantado. El abogado le dice que volverá esa noche en el último vuelo y le menciona que Virginia es muy buena abogada y que está en buenas manos. Prosiguen con el interrogatorio. Adrián le dice que su vida estaba normal y que trataba de centrarse en cosas positivas. Un día mientras Adrián trabajaba, la policía llegó, porque Tomás había reconocido la placa del carro donde iba Laura. Tomás le dijo a la policía que la actitud de Laura era sospechosa y que estaba muy nerviosa, además de que fue el mismo día que desapareció su hijo. Los policías le muestran el retrato robot de la mujer, pero Adrián les dice que no la conoce y que no sabe quién es. La policía encuentra que ese carro le pertenecía a Adrián, pero el abogado le dice al policía que no lo puede acusar ya que él estaba en París y que además le robaron su carro en el aparcamiento ese fin de semana. El policía le pregunta si tiene la tarjeta del aparcamiento, pero Adrián le contesta que la perdió. El abogado consigue salir de ahí sin problemas, pero luego le pregunta que lo ve muy nervioso y le dice que si tuvo algo que ver con la desaparición del chico. Adrián le dice que no, pero que no estuvo en París, sino que en realidad estuvo con una mujer. Félix se enoja y le reclama por no haberle contado todo. Adrián le dice que va a necesitar también el expediente policial, pues no quiere que quede ningún cabo suelto que pueda perjudicarlo. Félix le dice que él se ocupará de eso y se va. Días más tarde, la policía comprobó que no había estado en París y se olvidaron del asunto. Adrián le dice que no había llegado tan lejos si no hubiera sido por Laura. Virginia le dice que sabe que se contactó con ella y que la vio, pues se vio en una cámara donde él le marcó desde una cabina del puerto. Virginia le dice que hablar en un entorno vigilado es muy poco hábil. Adrián le dice que los nervios lo traicionaron, pero que no es tan estúpido para contactar con Laura justo después de que la policía lo relacionara con ella. Virginia le pregunta entonces cuándo y por qué vio a Laura. Él le comenta que fue cuando se dio cuenta hasta dónde era capaz de llegar. Adrián lo comprendió cuando escuchó en las noticias que Daniel Garrido había fingido su desaparición para fugarse tras apoderarse de 50,000 euros de la sucursal bancaria donde trabajaba, tras el desvío de pequeñas cantidades de cuentas a sus clientes. Y fue entonces cuando la llamó, citándola a ella en 4 horas en el bar de adelante del desagüe. Laura le mostró que tenía la cartera de Daniel y aprovechó de que su marido se quedó con ella en casa. Agarró sus llaves y su equipo informático y con la documentación de Daniel realizó varias acciones, pero a Virginia le cuesta creer que Laura, además de ser fotógrafa, fuera experta informática en sistemas bancarios. Adrián le dice a Virginia que Laura conoció a su marido cuando era empleada del banco, aunque Virginia le dice que la informática avanza a grandes pasos. Adrián le dice que a lo mejor Bruno la ayudó,
pues cuando Laura quería algo, tenía un gran poder de seducción. Laura le dijo que no debía de preocuparse, pues si hubieran dejado algún rastro no estarían en ese lugar, y le dice que hicieron lo correcto, advirtiéndole que si cae ella, caerá él también. Adrián le pide que no lo amenace y Laura le dice que se calme, pues ella tiene fotografías que demuestran que no estuvo en París. Laura se marcha y de pronto Adrián ve al hombre con el que se cruzaron el día del accidente, aunque volvió a desaparecer al instante. Consiguió que su empresa entrara en Asia de la mano del gigante tecnológico más potente y le concedieron el premio anual como emprendedor, lo que le supuso entrar en el huracán mediático, siendo el hombre del momento pese a estar roto por dentro. Durante la celebración de su premio, le avisaron de que un periodista que lo conoce quería hablar con él. Adrián acepta y al salir se da cuenta que no era quien le dijeron, sino Tomás Garrido, que dice que quiere hacerle unas preguntas. Tomás le dice que sabe que su hijo no es ningún ladrón y que él sabe también que está muerto, que además alguien se está riendo de su esposa y de él, contándole que el día que estuvo en la comisaría también estaban él y Elvira. Le comentaron al comisario que su hijo utilizó su celular hasta poco antes de que Tomás recogiera a esa mujer en la carretera, por lo que era imposible que el celular estuviera en casa a menos de que ella lo llevara, y además se fijó en que ella ajustó el asiento antes de arrancar, por lo que deduce que no iba sola, y mintió para protegerse o para protegerlo a él, estando convencido de que algo ocultaba. Al pedirle fuego, observó que tenía el encendedor que había visto en el carro de Adrián y le dice que él y Laura ocultaban algo. Adrián le dice que está equivocado y que él estuvo en París todo el fin de semana, aunque Tomás cree que unos billetes de avión y que una reserva de hotel no demuestran nada. Su mujer se hundió al entender lo que significaba y estuvo internada mientras él siguió investigando hasta dar con su única pista que le quedaba, que era él, y descubrió todo lo que podría perder por un contratiempo si descubrían que no estuvo en París, sino con otra mujer. Tomás volvió a contárselo a la policía, pero siguieron sin creerle, y se dio cuenta del poder que tenía Adrián, aunque asegura que él no le tenía miedo, pues cuando desaparece tu hijo, te deja de importar lo que pasa y dejas de tener miedo. Tomás le dice que le diga dónde está su hijo. Adrián le asegura que se confunde, estando Tomás seguro de que se deshizo de él tras matarlo, y se lo pregunta de padre a padre diciéndole que su mujer y él saben que su hijo no está muerto y solo quieren que aparezca para enterrarlo. En ese momento aparecen los miembros de seguridad tras descubrir su falsa identidad y le piden que se marche, aunque antes le dice que no dejará de que se salga con la suya. La policía lo detuvo, pero no lo relacionó con él, porque Félix ya había conseguido limpiar su nombre del caso de su hijo. A partir de ese momento, no volvió a saber nada de aquel hombre. Adrián le dice que hay alguien que sabía más que los padres, menciona al conductor que se topó con ellos y que podría querer chantajearlos y que fue él quien los citó en el hotel. Adrián le cuenta que recibió una carta remitida por Daniel Garrido y dentro una foto de un pantano y una grabación de alguien con la voz distorsionada, diciendo que sabía que hicieron él y su amiguita, y exigiéndole 100,000 euros a cambio de su silencio. Debían acudir a la estación del tren cremallera de Berch, contándole allí a Laura que recibió el sobre y que fue enviado desde Berch 3 días antes, mostrándole la foto que recibió Laura. Le pregunta si en ese lugar fue donde ocultó el coche y Adrián le dice que se parece mucho a donde lo dejó. Virginia le dice que su relato tiene un enorme agujero, pues no cree que aquel hombre supiera tanto. Le dice que le hará 3 preguntas y que si le contesta una sola bien, seguirá apoyándolo. Virginia le pregunta que qué sentido tenía el mensaje incriminatorio que recibió en su celular y por qué, y si el chantajista deseaba conseguir dinero y no se lo llevó, y cómo pudo entrar y salir de la habitación como un fantasma. Adrián le pide que sea ella quien dé una teoría. Ella empieza su relato en la estación de Berch, cuando a las 5 recibieron la llamada del chantajista. Laura bajó del carro y contestó. Le dicen que los esperaba en el Hotel Bellavista y que solo podían acceder por medio del tren cremallera. Ya en el hotel le reservaron la habitación 715 y le dijo que su celular lo pusieran en la bolsa de basura. Ambos subieron al tren cremallera. Laura y Adriano se sentaron juntos, pues no querían que nadie los relacionara. Al llegar al lugar, Laura se adelantó y preguntó por la habitación reservada a nombre de Adrián Dorian.
Cuando Laura ya estaba en la habitación, ve a Adrián por la ventana y le hace una seña para que suba a la habitación. Una vez juntos, esperan nerviosos a las indicaciones que les dará su estafador. Le llegó un mensaje desde el celular de ella. ¿Recuerdan que el estafador le dijo que dejara su celular en el bote de basura? Pues usaron el celular de Laura para mandarle el mensaje al celular de Adrián, diciéndoles que iba a contarlo todo, dando también la dirección y la ubicación en donde estaban ellos. Laura le dice que es una trampa, por lo que decidieron marcharse. Pero alguien lo sorprendió antes y lo golpeó contra el espejo. Laura escuchó el golpe y cuando se asoma, Adrián le dice que si sospecha de Tomás Garrido y Virginia le dice que sí y que además es una buena opción para armar su defensa y también un buen argumento para que el juez les crea, ya que Garrido tenía una buena razón para cometer el crimen, pues sabía que los policías estaban encubriéndolos y lo único que le quedaba a él era inculparlo. Virginia le dice que Garrido consiguió su objetivo, pues todo el mundo lo consideró culpable, incluso Sonia y sus socios, logrando hundir su vida y su empresa. Félix logra sacar de la cárcel a Adrián a cambio de una fianza millonaria. Deciden contratar a Virginia, pues sabían que si la convencían a ella con su historia, convencerían a un jurado. Al ser la mejor preparadora de testigos, esa noche Félix le dice que ella iba a retirarse, pero lo aceptó como su último caso y no estaba dispuesto a perderlo. Virginia le dice que la única manera de demostrar que él no mató a su amante es implicar a Tomás Garrido y que eso equivale a confesar a lo que le hicieron a su hijo. Adrián señala que eso no le sirve de nada si no consiguen demostrar cómo desapareció de la habitación. Virginia le habla de la teoría del pensamiento lateral. Consiste en cambiar la perspectiva desde que se analizan los acontecimientos. Ella le muestra una fotografía del archivo policial y le pide que se fije en los detalles, pues las respuestas deben estar en estos. Debiendo abordando desde una perspectiva diferente, considerando que la respuesta no estaría dentro, sino fuera de la habitación, mostrándole una fotografía tomada a la puerta de su habitación durante su detención. Gente, aquí nos damos cuenta que la persona que sale en la fotografía es la esposa de Tomás Garrido, pero ¿qué estará haciendo ahí? Adrián recuerda que Laura le contó que la esposa del señor Garrido trabajaba a 20 minutos del valle. Él piensa que Garrido les tendió una trampa enviándoles la carta para que él uniera malas piezas de su rompecabezas y así hacerle dudar de lo que pasó realmente. Pero Adrián dice que no podía saber en qué pantano tiró a su hijo, diciéndole a ella que esa zona está llena de pantanos y escogió uno para ver si pegaba. Ellos creen que se subió en el mismo tren, aunque en otro vagón, y se metió en la habitación que habían reservado gracias a que su mujer trabajaba en ese hotel y lo esperó oculto en el armario, advirtiéndole a su mujer desde su llegada. Una vez en el hotel, Tomás vio que llegaron y decidió ejecutar el plan, preparando el escenario y desapareciendo con la ayuda de su esposa, dejando el dinero para incriminar a Adrián y dejando las huellas de él en el arma del crimen. Después de esto, Tomás huyó por la ventana gracias a una manilla de la ventana que le dejó su mujer. Adrián comprende que la madre del chico fue la razón por la que lo citaron allí, pues ella ayudó a que su esposo desapareciera del lugar tan rápido, cerrando la ventana mientras los policías atendían a los cadáveres, y la policía no la relacionó con él porque Félix hizo desaparecer su nombre del caso de la desaparición de su hijo. Le pide tras ello que ubique el lugar donde hizo desaparecer el carro, asegurándole que lo harían aparecer de forma anónima, no teniendo que confesar él nada, pues dado que sin cuerpo no hay delito y sin este no habrá forma de implicar a Laura ni podrán demostrar que no fue un crimen pasional. Ella vuelve a preguntarle dónde sepultó a Daniel, señalando un lugar en el mapa, tras lo que le dice que tiene que contarle algo más. Le explica que cuando llegó el cuerpo de Daniel al pantano, creía que había muerto, pero cuando empezó a empujar el coche, escuchó unos golpes que provenían dentro de la cajuela. Lo abrió y vio que estaba vivo. Virginia le dice que debe ayudarlo a no ir a prisión, pero no puede decirle que es una basura y un asesino. Virginia le dice que lo que le contó lo cambia todo
y que ahora está en sus manos, y si le cuenta esa información al juez, Adrián estaría hundido. Él le dice que no puede hacerlo, diciéndole a ella que eso es lo que buscará el fiscal, su desesperación, y si ella consiguió provocársela tan fácilmente, por lo que deberán actuar a su manera, y asegurándose de que no quedarán más cabos sueltos en su historia, pues hay cosas que siguen sin cuadrar. Virginia empieza a decirle que pudo ser Laura y no él quien rompió su promesa de volver a verse, preguntándole a Laura en aquella llamada qué había hecho para que la policía dijera que Daniel se fugó con el dinero del banco, pues también él pudo hacerse con la documentación del chico y también siempre tuvo los medios y los contactos para cambiar las cosas. Le asegura que todo encajaría tan bien si todo hubiera sido al revés de como él lo contó. Podría haber sido Laura quien quiso llamar a la policía tras el accidente y él quien se lo impidió, y tuvo la idea de deshacerse de él, ya que tiene un documento médico que demuestra que ella tuvo ataques de ansiedad tras su supuesto viaje a París. Ella entendió que solo había una forma de recuperar su dignidad cuando vio la noticia del nombramiento de Adrián como emprendedor del año y decide contarles la verdad a los padres, y se citó con ellos en el hotel donde trabajaba la mamá. Fue a Sola Berge y lo llamó desde el teléfono público de la estación para que no sospechara nada, y le hizo creer que el conductor había visto algo y los chantajeaba, pues lo que trataba era de compensar a los padres con el dinero. Programó un mensaje en su celular como medida de protección, ya que sabía que él se negaría a confesar, y cuando le contó lo que pretendía, él perdió los nervios y al recibir el mensaje programado entendió que había caído en su trampa, y al saber que había hecho la reserva a su nombre y que pretendía darles el dinero, afirmó que no había marcha atrás y él decidió en ese momento matarla. Adrián se queda atrapado en la habitación y no podía escapar. En ese momento, Adrián pensó que el mensaje podía ser útil y buscó el modo de apoyar su teoría tirando el dinero por el suelo y se pega con un espejo. Virginia le dice a Adrián que se acerque y no se imagina la persona que está del otro lado y esto más Garrido. Virginia le dice que él dejó de confiar en la policía tiempo atrás y desde entonces lo ha estado vigilando para justiciarlo por su cuenta. Adrián le dice que ella supone cosas que no puede saber, diciendo que ella sabe muchas cosas de Tomás Garrido. Le dice que cuando este y su esposa llegaron al hotel y se enteraron de la muerte de Laura, se imaginaron lo que había ocurrido, estudiaron sus posibilidades y dudaron qué hacer, decidiendo observar a su enemigo y esperar, ya que no confiaban en la justicia, convirtiéndose desde ese momento en su sombra. Localizaron un piso vacío frente a su edificio que ocupó de forma anónima y así llegó a ella. Ella lo vio frente a su oficina mientras hablaba con Félix, viendo que la fotografiaba sin esconderse, y entendió que había llegado hasta ella siguiendo a Félix. Adrián vuelve a recoger la fotografía del hotel y dice que demuestra que todo pudo pasar como a él le conviene, aunque Virginia le dice que no es así, pues la madre del chico no trabajaba ese día y fue al hotel porque se habían citado con Laura, y la foto es falsa, pues solo es un montaje, tal como puede ver, pues no se refleja en el espejo de enfrente. Le pide que admita que mató a Laura y él termina confesándolo. Entonces entra una llamada al teléfono y escuchan que Félix le dice que ha ocurrido el milagro que esperaban, pidiéndole que le llame mientras observa un trabajador del aeropuerto de Bilbao, que es el hombre del testigo de la muerte de Daniel. Virginia le dice que llame a Félix, pues parece importante. Le dice que se van a dar un descanso de 10 minutos. Virginia le dice que ya sabe la estrategia que utilizarán para su defensa. Ella sale del departamento para despejar la cabeza. Adrián llama a Félix y le dice que ha encontrado al hombre y que ya puede decir que nunca estuvo en esa carretera, pues ya lo había sobornado. Él le dice que le ha contado todo a Virginia Goodman y ha visto que es muy buena. Félix le pregunta por la historia de la fiscalía y él le dice que nunca hubo un testigo y que no es importante. Mientras hablan, se escucha un ruido extraño. Adrián se da cuenta que el bolígrafo que le dio Virginia estalló y se le manchó de tinta la camisa. Mientras Virginia se aleja del edificio, Adrián lee las notas de su libreta, donde pone palabras como cobarde, impostor, asesino, justicia y arrogante, y el resto está en blanco. Recuerda que le dijo que no había ningún testigo y que ha ido dando forma ella sola a su historia con los detalles que él le ha dado.
Él encuentra en su carpeta algunos documentos policiales, los de Tomás Garrido, pero ve que el resto de las carpetas solo contienen folios en blanco. Adrián recuerda que Tomás le dijo a Laura que conoció a su mujer como miembro de un grupo de teatro. Adrián se da cuenta de que Virginia le apagó el celular cuando Félix intentaba comunicarse con él. En ese momento, Virginia se encuentra con Tomás y le entrega el mapa con la localización de su hijo. Adrián desenrosca el bolígrafo de ella y se da cuenta que llevaba un micrófono. Virginia y Tomás se abrazan y él detiene la grabadora. Adrián se acerca a la ventana y ve cómo en el edificio de enfrente Virginia se quita los pupilentes y una máscara. También se quita la peluca rubia y se suelta el pelo, poniéndose unos lentes, descubriendo que se trata de Elvira, la madre de Daniel y esposa de Tomás. Vemos que llega en un taxi y se baja una mujer también con el pelo claro, que llama a la puerta de Adrián y se presenta como Virginia Goodman. Mientras tanto, Tomás marca el número de la policía y les dice que le va a contar todo lo que ocurrió en realidad con su hijo. Ahora dime si te gustó esta película de suspenso. Házmelo saber en los comentarios y dime qué otra película de este estilo te gustaría ver. No te olvides de suscribirte a mi canal y sin más que agregar, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.